Qué gusto estar aquí. Vamos a estar viendo un pasaje en Colosenses, por favor, hermanos. Colosenses capítulo 1, y vamos a estar viendo un pasaje del 24 al 29, si quieren ir buscando en sus Biblias. El día de ayer tuvimos unos jóvenes en la casa y pues cuando tienes 20 jóvenes en la casa, a lo mejor no les das carnitas, ¿verdad? Porque gastas unos 5,000 pesos en darles de comer. Ya sabemos cómo comen los jóvenes. Entonces, ¿qué hicimos? Pues fuimos y compramos salchichas y ahí compré unas 30 salchichas y ¿qué creen? Que desaparecieron, ¿no? Entonces, pues habían algunas salchichas en el refri, un poquito de mejor calidad, y ahí echando esos también en el asador. Y les dije a algunos jóvenes, cuando casi todos habían comido, les dije, si quieren algunas salchichas que son un poco más sabrosas, van llegando algunas. Porque como dice la Biblia, los últimos serán los primeros, ¿verdad? Sabemos que si somos seguidores de Jesús, muchos de los principios del mundo, Jesús nos volteó. Porque Él dice que si queremos vivir, ¿qué tenemos que hacer? Morir. Si queremos ser los primeros, debemos de ser los últimos, los siervos de todos. Si queremos ganar nuestra vida, debemos de ¿qué? Perder la vida. Entonces no es sorpresa que en este pasaje, cuando Pablo habla del liderazgo de la iglesia, y el día de hoy vamos a enfocarnos principalmente en el liderazgo de la iglesia, pero sí es PG, es para todo el público, ¿verdad? Yo creo que hay principios aquí para todos. Pero qué gusto también en este día reconocer los ancianos, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a hablar un poquito de las características del liderazgo bíblico. Yo creo que el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia y para muchos de nosotros, yo creo que es el ejemplo a seguir, pues además de Jesús, ¿verdad? Pero un hombre que impactó en una forma muy grande en cuanto a la plantación de iglesias, en cuanto al avance del Evangelio al mundo conocido, fue el apóstol Pablo. Entonces, obviamente, Pablo escribió este libro de Colosenses, lo escribió cuando estaba bajo arresto domiciliario en Roma. No tenía su libertad, pero en ese tiempo le dio la oportunidad de escribir varios libros, entre ellos Colosenses, Filipenses, Efesios, Filemón, y él estaba escribiendo de una situación de ser presa, ¿no? Y vamos a ver en el ejemplo de Pablo muchos principios en este pasaje de cómo es ser un líder de la iglesia. Si queremos antes ver Filipenses 1:1, en muchas de sus cartas Pablo se presenta a sí mismo como un ¿qué? Un siervo. Y Pablo en Filipenses 1:1 y en muchas de sus cartas se presenta como un siervo de Cristo Jesús. Y ahí en sus hojas, cuando ven algo de letra roja, pueden llenar los espacios. Pablo se veía como siervo de Cristo Jesús o de Jesucristo. También en nuestro pasaje el día de hoy, en Colosenses 1:23, vemos que Pablo también se veía como un siervo del Evangelio. Un siervo del Evangelio. Y un poco más adelante en el pasaje vemos que Pablo es siervo de la iglesia. Vamos a leer esos versículos. Colosenses 1, del 23 al 25, dice: con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que se ha proclamado en toda la creación debajo del cielo, y de que yo, Pablo, ha llegado a ser servidor del Evangelio. Y luego en 24 y 25, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, que voy completando en mí mismo lo que falte de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia,
De esta llegué a ser servidor según el plan de Dios. Entonces vemos que Pablo es siervo de Jesucristo, siervo del Evangelio y siervo de la iglesia. Cuando Pablo se presenta como siervo, usa 3 palabras bastante importantes, 3 palabras en griego, pero 3 conceptos que vamos a ver el día de hoy. La primera palabra que él usa para sí mismo, y pues vemos en la Biblia, es diáconos. Diáconos. Diáconos literalmente quiere decir un mesero, alguien que sirve mesas, pero también tiene la idea de mayordomo, administrador o simplemente siervo. Vemos eso en Hechos 6:2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. La palabra ahí es diáconos. En este pasaje de Colosenses 24 es la palabra que usa Pablo para describirse a sí mismo, porque él dice que es siervo de la iglesia, es mayordomo, ¿verdad?, de la iglesia. Él es siervo, pero es encargado bajo la autoridad de Jesús, ¿verdad? Otra palabra que usa el apóstol Pablo es doulos. Doulos. En Filipenses 1:1 es la palabra que usa. Pablo dice que él es doulos, es esclavo, es siervo por vida. Y probablemente está citando también el concepto hebreo en Éxodo 21, 5 y 6. Cuando un esclavo, y sabemos que los esclavos ganaban su libertad, ¿verdad? Después de cierto tiempo, en el año de jubileo, si no antes. Pero si un esclavo realmente no quería ser libre y quería servir a su amo para el resto de su vida, podía llegar con un instrumento de acero, ¿verdad? Y hacer un bonito arete, no es cierto, pero un hoyo más grande en su oreja. No son los gauging del día de hoy, ¿no? ¿Han visto eso? Es medio grotesco, ¿no? Nadie lo tiene aquí, ¿verdad? ¿Dónde está Daniel? ¿Lalo? Pero no es eso. Pero cuando alguien veía eso, un hoyo así, el lobo de la oreja, decían, ese esclavo ama tanto a su amo que está dispuesto a ser su esclavo, su siervo para toda su vida. ¿Sí? Esa es la palabra que usa también Pablo cuando él habla de sí mismo. Él es doulos, un esclavo. Y la otra palabra que él usa una vez es uperetes, y solamente se encuentra en 1 Corintios 4:1, cuando Pablo dice que todos nos consideran servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Esa palabra servidores de Cristo, literalmente uper es abajo, hiper es que arriba, ¿verdad? O si uno es medio hiperactivo, es sobre acelerado. Seguramente no tenemos nadie aquí así. No, ¿dónde está Martín? Uper quiere decir abajo, y literalmente estaba hablando de los esclavos que estaban encadenados, en muchos casos, en la parte de abajo, y estos barcos tenían luego 2 o 3 o hasta 4 niveles. Imagínense un esclavo ahí en el nivel 2 o 3, casi encima del nivel del agua, remando. Imagínense que ellos llegan como grandes naciones, como grandes imperios, ¿verdad? Los griegos, los romanos, y tienen las batallas grandísimas que tenían. ¿Quién le hace caso a un peón, un achichincle, ¿verdad? Ustedes tienen tantas palabras para eso, ¿eh?
un esclavo ahí abajo remando. Si se hunde el barco, ¿a quién le importa? ¿A quién le interesa? ¿No? Pablo dice que yo soy uno de esos. Pablo, siendo apóstol, siendo uno de los 12 servidores especiales de Dios, fundamentales en lo que es la enseñanza de los apóstoles, la piedra fundamental que es Cristo, pero encima de también el fundamento de las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles. Sin embargo, él se refiere a sí mismo como un uperrete, como un esclavo que remaba abajo. ¿Qué es el énfasis en cada uno de estos términos? Pues un diácono sirviendo en lo común, sirviendo en lo común. Tal vez estaba encargado de grandes cosas, sin embargo, su estatus era normal y su trabajo era común. Cuando pienso en un diácono, pienso luego vamos al rancho ahí en Oaxaca con Gaspar. Algunos de ustedes conocen al pastor Gaspar de Oaxaca. Y él tiene un señor ahí que se llama Octavio. David conoce a quién es Octavio. Octavio es medio chistoso. No tiene realmente necesidades. De hecho, creo que ya le dijo a Gaspar que ni le pague, porque tiene todo lo que necesita. Tiene un lugar de dormir. Ahorró suficiente dinero para comprar una pantalla plana, una tele. Esa es yo creo que la única cosa en su vida que tiene, ¿verdad? Su única posesión. Pero él atiende a los animales, él riega las plantas, él cuida todo un rancho cuando no está ahí Gaspar. Es una persona invisible, en cierta forma. Cuando llegan grupos ahí al rancho, pues Octavio no es presentado como alguien importante. Sin embargo, cumple un papel importante. Piensen la última vez que fueron a un restaurante, tal vez el mesero llega a la mesa y llega a la mesa 2, 3, 4, 5 veces en el tiempo que están ahí. ¿Y cuántos de nosotros después, cuando vamos a pagar la cuenta, cuántos de nosotros decimos, ¡ay! ¿Quién es nuestra mesera? ¿Les ha pasado? ¿Quién es nuestro mesero? ¿Quién nos atendió? Porque ¿saben qué? Si alguien lo hace bien, es invisible. Solamente cuando no lo hace bien, dices, ¿dónde está? ¿Dónde está? Necesito más café, ¿no? Pero si un diácono hace su labor bien, ni te das cuenta. ¿Y qué tal en la iglesia? Muchas veces tenemos convivios, tenemos servicios, incluyendo el día de hoy, y hay muchas personas trabajando para que las cosas estén bien, ¿no? Entonces Pablo es un gran líder, pero Pablo es un siervo en lo común. Qué bonito ver que cuando necesitamos estas sillas, pues ¿quiénes bajan y suben las sillas? Pues Arturo y Alex. Qué padre, ¿no? Qué padre que los próximos ancianos también son los siervos. El énfasis de doulos es sirviendo con sumisión. Sirviendo con sumisión. Él cede todos sus derechos para toda su vida, reconociendo que ya su servicio, ya su compromiso es hacia su amo, hacia su servidor. Pablo dice que ya tiene esa marca en su oreja, que ya es un doulos, que ya es un siervo. Yo recuerdo cuando Mayra y yo estuvimos trabajando con Martín y Laura en los primeros días de esta obra, y pues realmente no tuvimos muchos conflictos, gracias a Dios, pero yo recuerdo que un fin de semana, no recuerdo ni qué pasó, tal vez Laura y Martín se recuerdan,
Pero había unos roces y casi siempre son por cuestiones muy sencillas, pero de todas formas. Y recuerdo muy bien lo que me dijo Martín, aunque en muchos sentidos Martín tenía más habilidades y dones que yo, y tiene. Pero dice, yo soy el aguador. Tal vez te hace pensar en esa película, ¿no? Del aguador. No sé. Pero, ¿qué estaba diciendo Martín? Estoy aquí para servir. ¿Qué ejemplo, no? Y la verdad es difícil ser un buen líder si no eres un buen seguidor. Es difícil ser un buen líder si no sabes cómo seguir. Y por fin, Péretes es sirviendo en oscuridad. Yo creo que vamos a tener la sorpresa en el cielo cuando Dios empieza a dar recompensa a personas totalmente desconocidas, hermanos cristianos, tal vez viudas orando constantemente y con fervor, tal vez ministros en pueblos lejanos o pueblos cercanos, pero realmente sirviendo con una fidelidad y con un amor hacia Dios. Gente que de este lado del velo, gente de este lado del cielo, nunca vamos a reconocer, nunca vamos a saber de ellos, si no están sirviendo en oscuridad, están siendo fieles. Se requiere de un siervo que se haya hallado que fiel, no necesariamente creativo, no necesariamente carismático, no necesariamente, y podemos añadir muchos términos, ¿no? Pero fiel, porque todos podemos ser fieles, ¿o no? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Cristo. Entonces, la primera característica del liderazgo bíblico es que el líder de la iglesia de Dios es un siervo. Número 2. El liderazgo de la iglesia está puesto por Dios. El liderazgo de la iglesia está puesto por Dios. Colosenses 1:25 dice, de esta llegué a ser servidor según el plan que ¿quién? Que Dios me encomendó para ustedes. Pablo dice que yo soy líder de la iglesia no porque yo quise, no porque hubo un voto y pues vamos a elegir a Pablo. No. Sabemos que Pablo y Bernabé sí fueron elegidos de la iglesia de Antioquía en Hechos 13. Sí sabemos que hubo un reconocimiento, y eso sí es bíblico y debe de ser. Pero Pablo dice, a fin de cuentas, yo soy siervo, yo soy líder, porque Dios me escogió. En Hechos 26, del 16 al 18, aquí está en la pantalla, citando las palabras de Jesús, cuando Jesús le apareció en el camino a Damasco, dice, ahora ponte de pie y escúchame. Imagínate, si Dios te dice eso, tal vez Dios te está diciendo eso. Ahora ponte de pie y escúchame. Saulo, por cierto, no me gusta tu nombre, lo voy a cambiar. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo. Y ahí pueden ver el encargo que tiene Pablo. Entonces Pablo fue escogido por Dios para ser siervo, pero también para ser líder en su iglesia.
Vemos otros ejemplos, vemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. También el ejemplo de los diáconos en Hechos 6, del 3 al 6. Vemos que buscaban 7 hombres de buena reputación. Si vemos en 1 de Timoteo 3, una de las características generales más importantes es que un hombre debe ser irreprochable, ¿no? Eso no quiere decir hombre perfecto, porque no hay. ¿Hay? No, ¿verdad? No hay hombre perfecto. El único hombre perfecto es Jesús. Pero sí la iglesia necesita hombres que no hay una reputación de pecado, que si hay una acusación, no se pega, ¿verdad? No se aplica. Vive una vida digna del Evangelio de Dios, como dice Pablo en Filipenses 2. Y dice que oraron y les impusieron las manos. Y esa es una costumbre que vemos a través del Nuevo Testamento cuando vemos el reconocimiento de diáconos o ancianos, pastores. Y hay varias palabras y el día de hoy estamos realmente hablando de ancianos o pastores o líderes. Hay muchos términos, obispos, que no usamos muy seguido, pero ahí está en la Biblia, supervisores, administradores. A lo mejor los términos que más usamos el día de hoy es anciano, pastor, diácono. Pero aquí vemos que reconociendo su ministerio y reconociendo también que Dios les había llamado, les imponen las manos. Timoteo, si vemos su personalidad un poquito, si vemos las exhortaciones que el mismo Pablo le escribe, parece que Timoteo no era personalidad de Pablo, ¿verdad? No era tan motivado, tan acelerado, tan líder como Pablo en su personalidad. Parece que Timoteo tenía sus dudas de repente. Parece que Timoteo posiblemente tenía temor de los hombres o temor hacia la confrontación. Pero también vemos en Timoteo, 2 de Timoteo 1, 6 y 7, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no solamente llama a los Pablos, no solamente llama a los coléricos, ¿verdad? No solamente llama a los extrovertidos, llama a todos y llama a hombres y mujeres de cualquier personalidad y cualquier trasfondo y cualquier debilidad o de fuerza. Qué bueno, ¿no? Porque Dios no nos ha hecho iguales. ¿Qué tal los líderes de hoy? Pues vemos algunas fotos aquí, alguna pareja hace unos años ahí, cuando se bautizaron, ¿no? El año 2002 creo. Y pues el día de hoy también creemos, según lo que nos enseña la Biblia, que el liderazgo de la iglesia está puesto por Dios. No es una cuestión de decisión humana, sino es un proceso sobrenatural donde Dios va identificando a hombres y mujeres en su iglesia que llegan a ese momento de comprometerse en una forma más profunda. En cierta forma seguimos con la enseñanza del Nuevo Testamento cuando ponemos las manos encima. Es un reconocimiento del llamado de Dios a un hombre, a una pareja.
Estamos siguiendo pues ese patrón que nos dejó Pablo y los apóstoles, de poner las manos y decir: Dios ha escogido el liderazgo de esta iglesia. También tenemos avisos en la Biblia del liderazgo equivocado, ¿verdad? Porque a veces conocemos de casos y seguramente estamos rodeados de iglesias con liderazgo tal vez que no cumple con lo que dice la Biblia. Jeremías 23, 16. Así dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Y luego en versículo 30, por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Vivimos en un contexto cristiano evangélico donde uno escucha cualquier barbaridad, ¿verdad? Simplemente viendo los pósters, simplemente viendo los anuncios por internet, que debemos de aspirar a ser un apóstol o por lo menos un profeta, y si no llegas a profeta, pues un evangelista, ¿no? Y bueno, si no llegas a eso, pues pobrecito, pues un pastor o un maestro, ¿no? Cuando el Señor nos llama a ser dulos, diácono, y nos encarga de hablar las palabras de Él. Vamos a ver la tercera característica que vemos en este pasaje del ministerio bíblico. El liderazgo bíblico implica sufrimiento y trabajo duro. Ay, caray. ¿Qué dice Pablo? Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. En medio de mis sufrimientos, y luego en versículo 29, con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Hermanos, tienen un ejemplo de esto en el liderazgo de Martín. La verdad. Ahora, como dijo el hermano Kirk que vino, ¿verdad? No es un crimen ir de vacaciones. No es un crimen relajarse de repente. ¿Dónde está Martín? No lo veo. Debo de hablar con Laura, ¿verdad, Laura? Pero qué barbaridad cómo trabaja Martín. Yo recuerdo que hubo una ofrenda para, no recuerdo cuánto fue, 5 o 8 mil pesos. Y yo pensé que Martín iba a usarlo para pagar, no sé, la deuda. Y de repente veo toda esa estructura aquí, pero en como 15 días, ¿no? Ningún ministerio que valga la pena, ningún ministerio que dure, no existe sin mucho trabajo y mucho compromiso y aún mucho sufrimiento. Ahora, el sufrimiento no es algo que debemos de buscar, ¿verdad? No es algo bueno en sí. Pero si vamos a ser fieles en el ministerio con tanta oposición espiritual, con tanta pelea que tenemos con nuestra propia naturaleza pecaminosa,
con tanta bronca que hay en ese proceso de ver a los santos llegar a la madurez espiritual, que vamos a ver que esa es la meta, eso implica sufrimiento. En cierta forma, los líderes podrían preguntarse, ¿por qué quiero echarme broncas gratis? ¿Pero qué creen? Es parte de. Pablo dice que con este fin trabajo y lucho. Es una lucha. El liderazgo bíblico es una lucha. Tal vez debemos de brincar este punto. Tal vez Alejandro y Arturo van a decir, no, pues mejor no entro, ¿no? Pero yo creo que ellos saben. Fuimos a Oaxaca y mencioné a Gaspar antes, y esta foto que ven es el resultado, bueno, no la foto con David, fueron unos momentos mucho más agradables, pero la otra foto es que cuando él estuvo en una casa con un grupo de cristianos escondiéndose y alguien lo apuntó una escopeta. Y cuando apuntó la escopeta a un grupo de 6, 7 hermanos escondidos en una casa y rompen la puerta y apuntan la escopeta y hace clic y lo apuntan al techo y ¡boom! Otra vez los apuntan a ellos y hace clic. Otra vez al techo, ¡boom! Por fin avientan un Molotov cocktail. ¿Cómo se llaman esas botellas llenas de clavos y todo eso? Eso. Ustedes revolucionarios saben esos términos. Y lo avientan y cierran la puerta y cae bajo de una mesa muy, muy grande de madera y explota y ¡boom! Y toda esa cosa sube y se pega en la mesa de madera y nadie sale dañado, herido. Pero luego sale de la casa y le dan de machetazos, unos 3, 4 en su cabeza, y ahí pueden ver. Fuimos a Oaxaca hace 3 semanas. Y dice Oaxaca, dice Gaspar, ve ese monte, ese cerro más alto. Eso es el centro espiritual de toda la zona. Como es el lugar más alto, igual que en el Antiguo Testamento los lugares altos es cuando adoran los dioses falsos, ¿no? Dice, toman peregrinajes y adoran a Satanás en ese monte. Y le digo, bueno, ¿qué tal la Iglesia Católica? Mire, dice, la Iglesia Católica no existe ahí. Está totalmente involucrado en lo mismo. Y dice, cuando predicamos el Evangelio allí, la gente nunca responde así inmediatamente. Escucha la palabra y regresa a sus casas y habla, porque saben que si se convierten a Cristo, sus papás ya no les hacen caso. Sus papás ya no les dejan nada de casa ni terreno en sus testamentos. No toman parte en ninguna de las decisiones del pueblo. Es un costo. Es un precio. Tal vez no sufrimos aquí todavía con ese tipo de exclusión, pero tal vez sí, no sé. No sé cuáles son las realidades en sus familias. Martín apenas comentó que pues, no ha ido a ninguna de las celebraciones de su familia, ¿no? Pues a lo mejor su familia tampoco pues, apoya a él, ¿no? O sea, y sus actividades. Y posiblemente la familia de Martín y Laura han sentido esa separación, y tal vez también ustedes, yo no sé. Pero una marca del liderazgo bíblico es sufrimiento, es trabajo duro. Los sufrimientos de Pablo en 2 de Corintios 11, ahí pueden leerlos, pero ¡qué barbaridad! Y si vemos nuestro ejemplo supremo, Jesucristo, que murió crucificado, vemos el apóstol que quizá fue más usado por Dios en establecer el evangelio y las iglesias en el mundo gentil, también pagó un precio. Encarcelado, azotes, golpeado con varas, bandidos, peligros de ríos, de
compatriotas, gentiles, ciudad, campo, mar, trabajos, fatigas, quedados sin dormir, hambre y sed, frío, desnudez, ayunas, preocupación por todas las iglesias. La imagen que a veces vemos de lo que es el liderazgo bíblico, de luego tener su auto del año, su jet privado. Recuerdo que fuimos a una iglesia, no voy a decir cuál, invitando a la gente a una actividad ahí en Los Héroes y casi tuvimos que besar la mano del apóstol, ¿no? Que tenía como 2 o 3 personas que tuvimos que pedir permiso antes de llegar a él. Eso no es el modelo. Tal vez no vamos a experimentar lo que experimentó Pablo, ni recibir machetazos en la cabeza como Gaspar, pero hay un costo. ¿Qué sería? Sacrificios grandes y pequeños en cuanto a la familia, tiempo libre, economía, comodidad, el futuro. Los compromisos espirituales, orar por los hermanos, dar consejo, estar ahí en los nacimientos, en los velorios, en los momentos de conflicto matrimonial, en los momentos de enfermedad. Hay que recordar que si ahorita estamos enfocándonos más en los sufrimientos, hay mucho más, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo en cuanto a los sufrimientos? Dice que yo considero que no se compara, que nada se compara en los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Hermanos, no sé si les llegó ese canto que cantamos de la ciudad de Dios, pero ¿qué dijo el canto? Pronto. Yo no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero pronto yo también partiré. Pronto yo estaré con Dios. Ahora los que tienen menos de 20, 25 años dicen, voy a vivir para siempre. No. Pero los que tenemos más de 40 o 50 o 80, tal vez pensamos un poquito más de eso, ¿no? Y cuando estamos ahí, como dijo Pablo, todo eso no se compara. Imagínense el pelos parados glorificado. Imagínate a ti, a usted, glorificado, glorificada. Recordando con gusto esos sufrimientos, esos dolores, esa incomodidad por causa de nuestro Salvador que murió y dio todo, ¿no? Y por fin, el liderazgo, el enfoque del liderazgo es el Evangelio. 26, anunciando el misterio que se ha mantenido por generaciones, pero que ahora es revelado a sus santos. Permítame leerlo otra vez. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Versículo 17, y a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.
Ahora, un misterio no es a ver cómo que pasa. Un misterio en la Biblia es que algo no revelado en el Antiguo Testamento, pero ya revelado en el Nuevo. ¿Y qué es? Este misterio es Cristo en ustedes. La gente del Antiguo Testamento nunca tenía la presencia del Espíritu Santo en ellos. ¿Qué oraba David en Salmo 51? No quites el gozo de mi salvación y no quites el Espíritu Santo de mí. Un cristiano en el Nuevo Testamento no tiene que orar eso. Porque el Espíritu Santo vino para habitar, para morar, para vivir en uno. Ahora somos el templo de Dios. El enfoque del ministerio de la iglesia local y el enfoque del ministerio del liderazgo bíblico es el Evangelio. Reconociendo que solamente Jesús puede cambiar vidas, solamente Jesús es la esperanza para nuestro mundo. No es la educación, aunque la educación es importante. No son los programas sociales, aunque eso es importante. Pero solamente el Evangelio puede cambiar un país, puede cambiar una región, puede cambiar una colonia, puede cambiar una casa, una familia y una vida. Es el Evangelio. Ese misterio, algo que no se revelaba en el Antiguo Testamento, ya se reveló. Cristo en ustedes. Cristo en ustedes. Cristo en usted. Cristo en mí. Nos da un poder. Nos da una perspectiva. Nos da un amor. Nos da un gozo que el mundo no conoce. Que el mundo no puede conocer. El enfoque del ministerio de la iglesia local y del liderazgo bíblico es el Evangelio. Son las buenas nuevas. Antes de entender las buenas, tenemos que entender las malas, ¿verdad? Pero el enfoque es en las buenas. Dios ya no te condena si Cristo está en ti. Todo lo que hayas hecho tal vez en el pasado, Dios perdona, pero tienes que hincar al pie de la cruz y decir, Jesús, sálvame. El poder que transforma. Eso es, digamos, el propósito general del liderazgo bíblico, pero ¿qué es el propósito más específico? 28. Y este Cristo proclamamos. La locura del Evangelio. Proclamar su mensaje. ¡Qué locura!, ¿no? En el liderazgo de la iglesia local, aconsejando con toda sabiduría a todos para presentar a todos. Quiero remover ese gráfico que está bloqueando mi texto, pero no puedo. Que está, versículo 28, enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Perfectos en Él. Pero ya casi termino. Quítalo. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es la meta más específica del Evangelio, del ministro, del liderazgo bíblico? Es presentar a los miembros de la iglesia maduros o perfectos. Cuando la Biblia dice perfectos, la intención ahí es maduros. ¿Sí? Entonces, por eso son los estudios de discipulado, por eso son los tiempos de oración, por eso son las actividades de enseñanza, por eso son los talleres de consejería bíblica y muchísimas otras cosas, por eso los retiros de matrimonios. ¿Con cuál intención? Que ese evangelio que está en nosotros, esas buenas nuevas, ese Espíritu Santo que habita en uno, llegue a poco a poquito transformarnos, que poco a poquito vemos menos y menos como antes
y más como la imagen de Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de que capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Por cierto, el liderazgo no hace toda la chamba, ¿verdad? El liderazgo capacita, el liderazgo enseña, el liderazgo entrena para que cada uno aquí, para que cada uno de nosotros hagamos el ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. Un repaso breve. Características del liderazgo bíblico. Un líder es un siervo. Un líder está puesto por Dios. El liderazgo bíblico implica sufrimiento y trabajo arduo. Y el enfoque del liderazgo bíblico es el Evangelio. Voy a terminar este tiempo con una oración, y es una oración que viene de Hebreos 13. Si quieren buscarlo, pueden orar conmigo. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Hebreos 13, del 20 al 21. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer como una oración, empezando con versículo 20. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumple nuestros le agrada. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse.